Para hablar del Producto Bruto Interno vamos a definir respecto de tres definiciones. La primera, que el PBI es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante determinado periodo. Luego vamos a decir que el PBI es el valor añadido a la economía durante determinado periodo y el PBI será la suma de las rentas durante determinado periodo respecto de la economía. Y es importante responder la siguiente pregunta. ¿De dónde se obtiene dicha información para el cálculo? Respecto de la primera definición diremos que se obtiene de la declaración que hacen las empresas. La segunda definición se obtendrá respecto de los impuestos de valor que declaran estas empresas y la tercera sobre los individuos que declaran sus rentas, ¿no? Para esto nos vamos a la definición del PBI nominal y la del PBI real. La definición del PBI nominal nos habla de la suma de las cantidades de bienes finales producidos y multiplicados por su precio corriente. En cambio, el PBI real será multiplicado por sus precios constantes. Además, el PBI real es importante porque nos indica la dimensión económica de nuestro país, lo que normalmente llamamos nivel PBI per cápita, porque es el cociente entre el PBI real y la población del país, porque de esta manera nos indica el nivel de vida de la población, ¿no? Si la tasa crece del PBI real, se llamará expansión. En cambio, si disminuye, se va a llamar recesión. Para esto es importante referirnos a la tasa de desempleo y a la tasa de inflación. Respecto a la tasa de inflación, diremos que se calcula en base a números o índices como el deflactor de índice de precios al consumidor, que es el denominado IPC. En cambio, la tasa de desempleo será el cociente del número de personas desempleadas entre el número de personas activas. Tenemos la definición de inactivo, trabajadores desanimados y tasa de actividad. Los inactivos son personas que no tienen empleo, pero tampoco están buscando uno. Y los trabajadores desanimados son números de personas desempleadas que renuncian a buscar un trabajo. Y la tasa de actividad es el cociente entre la población activa y la población que ya está en edad de trabajar. Ahora vamos a ver el Perú en las últimas 5 décadas. Los 70, época de dictaduras, creación de nuevos ministerios, crisis mundial del petróleo, expropiación de medios, golpe de Estado, huelgas y nueva constitución. Los 80, nueva democracia, inicios del terror y sangre, inflación, hiperinflación, Perú fuera de la comunidad financiera. Los 90, tiempos de recuperación, regreso del Perú a la comunidad financiera, autogolpe, nueva constitución, dictadura, caen los principales líderes terroristas, fin del conflicto Perú y Ecuador. Siglo XXI, fraude, renuncia, democracia, crisis económica, COVID, pandemia, incertidumbre política y económica. En cada década, el PBI se ha visto afectado por estos diversos factores, convirtiéndose en un reflejo cuantitativo de estos. Yo les hablaré sobre cómo se compone el PBI en nuestro país. Bueno, para eso tomaremos de referencia la recaudación de los últimos 5 años. Como vemos en nuestro cuadro, en el 2017 el Producto Bruto Interno llegó a los 514 millones de soles. En el 2018 el PBI subió a un 4%. Ya en el 2019 solo un 2,2%. En el 2020 se mostró un déficit enorme provocado por la pandemia del COVID-19. Esto hizo que nuestro PIB caiga de una manera estrepitosa, a un menos 11%. Esto fue un duro golpe a la economía, pero ya en el 2021 nos pudimos recuperar gracias a programas impulsados por el Estado que nos ayudaron. Esto hizo que el PBI crezca a un 13,3%. Y bueno, ahora hablaremos sobre los sectores que más aportan al Producto Bruto Interno del país.
Entre ellos tenemos al sector primario y al terciario, principalmente al sector primario. Entre ellos tenemos el sector de los hidrocarburos, la minería y la agricultura. Y bueno, ahora pasaremos a hablar sobre la inversión del PBI. ¿En qué se invierte este dinero? ¿O cómo lo invierte el Estado este dinero? Nos enfocaremos principalmente en tres sectores primordiales, como vendrían a ser la educación, la salud y la seguridad. Como vemos en el cuadro, podemos observar que el sector salud pasamos de gastar de un solo 3,7% del PBI a un 9%. Esto es el año pasado. De igual manera, en la educación, de gastar solo un 3,9%, llegamos a casi el doble. En el sector seguridad no vemos mucho cambio a través de los años, puesto que esto solo llegó a cambiar un punto porcentual. Bueno, ahora hablaremos sobre la economía de Corea del Sur, más específicamente sobre algunos datos de su PBI. Corea del Sur ha sido un país que en los últimos años ha demostrado un crecimiento económico. Como vemos en el siguiente cuadro, en el año 2017, Corea del Sur registró más de 1.440.000 euros. Y en el año 2021, Corea del Sur tuvo un PBI de más de 1,5 millones de euros. Comparándolo con otras economías, Estados Unidos genera 5 millones de euros y Corea del Sur genera 1 millón. Pero ¿en qué invierte Corea del Sur su PBI? Aquí tenemos en el siguiente cuadro algunos datos. Por ejemplo, en educación podemos ver que Corea del Sur invierte más del 4% de su PBI. En salud podemos ver que también mantiene esa tendencia de más del 4%, pero en el año 2020 llegó a incrementarse hasta un 5,23% de su PBI, claramente debido a la pandemia y a la crisis sanitaria que golpeó a todo el mundo y al país sobre todo. Y en seguridad, que son datos más discretos, podemos ver que se mantiene en un 2% y no ha aumentado. En el año 2017 tenía 2,42% y en el año 2020 un 2,85%. Realizaremos una pequeña comparación entre Perú y Corea del Sur. Como bien sabemos, estos dos países tuvieron un momento de declive, pero hoy en día su economía se fue restableciendo, pero de una manera muy diferente. Empezamos con la década del 80, en la crisis económica en la cual Perú sufrió, ya que tenía un estancamiento de la economía, tenía una deuda externa que no podían pagar, además de que tenía una crisis social porque estaban atacados por lo que es el terrorismo, el Sendero Luminoso, el MDRTA, ya que varios de estos peruanos empezaron a salir del país, empezaron a emigrar, justamente por el problema que empezaron a tener. Pero de los tantos recursos que Perú tenía, entre el salitre, entre el guano, tenía otro que era la extracción de los minerales, un recurso que hasta el día de hoy lo siguen practicando. Ya que países extranjeros empezaron a invertir en Perú para la extracción de estos materiales. En el caso de Corea del Sur es muy diferente, su único recurso era su población, es decir, Corea del Sur empezó a invertir en la educación de su pueblo, empezó a apoyar a estas pequeñas familias de empresarios a que estos pudieran surgir y reactivar la economía nuevamente, a lo que llamamos los chaebol. Hoy en día estos grupos conglomerados surgieron y tuvieron muy buenos resultados, inclusive empezaron a competir con la gran estadounidense, con Apple. Tenemos a Samsung, tenemos a LG, Hyundai, entre otros. Pero desde la fecha de 2018 empezó a haber otra entrada económica, el motor de la economía de Corea del Sur, que son los famosos géneros musicales del K-pop, que empezaron a dar un gran resultado mundialmente y aportó una gran cantidad de dinero a Corea del Sur. A pesar de la gran crisis que ellos estaban surgiendo, ellos empezaron a levantarse a lo que conocemos la economía mundial más grande que hoy tenemos, como podemos decir, las grandes diferencias que hay entre Perú y Corea del Sur.